Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a este informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares de hoy. Familias israelíes conmemoran los 1000 días transcurridos desde el 7 de octubre con homenajes, protestas y un minuto de silencio. Estados Unidos e Irán concluyen las conversaciones indirectas de Doha mientras Trump destaca los avances hacia la desnuclearización. Las comunidades fronterizas de Gaza atraen a 5.000 nuevos residentes en medio de la rehabilitación posterior al 7 de octubre. La polémica ley fundamental sobre el estudio de la Torá destinada a proteger a los desertores supera la primera lectura. 2 personas más han sido asesinadas en una comunidad árabe israelí, elevando el número de víctimas mortales de esta semana a 9. Estos son los titulares de las noticias que ahora les pasaremos a comentar. Comenzamos hablando de Israel. Conmemora este jueves los 1000 días transcurridos desde la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, con solemnes actos conmemorativos, marchas y protestas previstas en todo el país. El Consejo de Octubre, un grupo formado por familias en duelo, supervivientes del 7 de octubre y algunos antiguos rehenes, organizó una jornada completa de eventos para conmemorar la ocasión. La organización, que critica duramente al gobierno por no haber impedido la invasión de Hamás y por su negativa a formar una comisión estatal de investigación, dio comienzo a las actividades del día a las 6:29 de la mañana, la hora exacta en que comenzó el ataque, 1000 días antes, con una serie de protestas. El Consejo de Octubre también organizó una caravana de vehículos que recorre los lugares más afectados por el ataque, comenzando en el lugar donde se celebraba el Festival Nova, cerca del Kibutz Reim, continuando por Nir Oz, Kisufim, Be'eri, Nahal Oz, Kfar Aza y otros lugares, y terminando en un monumento conmemorativo junto a Sderot. La organización hizo un llamamiento a guardar un minuto de silencio a nivel nacional a las 10 de la mañana. A las 11 de la mañana, la organización inauguró una exposición en Tel Aviv que presenta 1000 objetos personales pertenecientes a las personas asesinadas o secuestradas ese día. A las 17 hora local se realizó una protesta frente a la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv y a las 8 se inició la concentración principal del día en la antigua Plaza de los Rehenes, también en Tel Aviv. A lo largo del día se celebraron otros eventos en diferentes lugares del país. Sí, la verdad que es una concentración muy emotiva y que mucha gente entiende que tiene muchos motivos para protestar. Primero por la reacción tardía del gobierno de Netanyahu respecto al ataque del propio 7 de octubre del 2023 y luego durante más de 2 años por la negativa a formar una comisión estatal de investigación. Hace unos meses dimos noticia de que habían comisiones, pero organizadas por el propio gobierno. Es decir, el gobierno tratando de valorar qué tal actuó el gobierno, pues eso no es algo demasiado objetivo, o por lo menos no lo ven así los, convocantes de esta manifestación que reúne a muchos grupos, entre ellos a antiguos rehenes, sobrevivientes y familias en duelo. Así que bueno, como decimos y como ya anticipábamos ayer con unas declaraciones del jefe del ejército, pues este momento, el de los 1000 días, tiene un significado especial, va a ser un día de recordación y para que esto no se olvide, no pase el tiempo y quede impune la inacción que hubo. Entonces, no olvidemos que estamos ya a las puertas del verano o ya directamente dentro del verano y eso también ralentiza la actividad política en general y más sabiendo que en Israel va a haber una convocatoria de elecciones que por tiempo debe hacerse en los próximos días o semanas y que esto llevará a la disolución de este Parlamento, de esta Knesset, y la convocatoria de elecciones, con lo cual pues todo el movimiento, digamos, político va a quedar inactivo
hasta finales de agosto, por una parte, y luego, aunque Israel esté en elecciones o en tiempo de elecciones, va a coincidir con las fiestas judías que también restan bastante peso a cualquier tipo de, discusión a fondo como necesita el país, y han reflejado estos manifestantes. Estados Unidos e Irán mantuvieron conversaciones técnicas indirectas en Doha el miércoles que el presidente estadounidense Donald Trump calificó de muy buenas, mientras que funcionarios estadounidenses e iraníes afirmaron que los participantes acordaron abrir un canal de comunicación para garantizar que se cumplan los términos de su memorando de entendimiento en medio de continuos desacuerdos sobre su implementación. Según Irán, las partes acordaron la liberación parcial de miles de millones de dólares de fondos iraníes congelados, aunque funcionarios estadounidenses negaron que se hubiera llegado a tal acuerdo. Este esfuerzo se produjo 2 semanas después de que Estados Unidos e Irán firmaran el memorando de entendimiento que los otorgaba 60 días para negociar un acuerdo final sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, las conversaciones sobre dicho acuerdo aún no han comenzado, principalmente debido a las disputas sobre el estrecho de Hormuz y la guerra de Israel contra Hezbollah en el Líbano. Bueno, a ver, estas conversaciones, como han sido definidas, son conversaciones técnicas e indirectas, es decir, que no están hablando directamente Estados Unidos con el régimen iraní, sino a través de otros países que median y solamente abordan temas técnicos. Y bueno, el hecho de que Trump diga que ha sido muy bien, pues tampoco aporta mucho al tema, ¿no? Tampoco está muy claro el tema de que las partes acordaron la liberación parcial de miles de millones de dólares, primero porque Estados Unidos o la delegación estadounidense lo niega, y segundo porque una liberación parcial, aunque sean miles de millones de dólares, pueden ser muy poca parte de lo que está retenido, con lo cual pues tampoco sería una gran noticia ni siquiera para Irán. Vemos que Trump todo el tiempo trata de ganar tiempo. Yo creo que está jugando a ver hasta dónde llega la paciencia de los iraníes con esta situación. Tienen un camino para conseguir todo eso muy rápidamente, pero es el camino que la Guardia Revolucionaria no está dispuesta a abordar, que es el desarme atómico total, pues la congelación del plan de los misiles balísticos de largo alcance, y también renunciar a trabajar con proxies, con ejércitos delegados a los cuales envía armamento, como es el caso de Hezbollah, pero también de Hamas y de los hutíes. Dado que el régimen iraní no está dispuesto a eso, pues todos estos signos de optimismo de Trump son, como decimos, estratagemas para ganar más tiempo. Él entiende que le conviene alargar esto no lo más posible, pero sí por lo menos hasta finales de este año, en el cual tenga resuelto los temas internos de la elección de medio término en el Congreso, y por otra parte el desgaste que esto está suponiendo para el propio gobierno de la Guardia Revolucionaria y los ayatolás. Así que vamos a ver qué tal le sale la jugada, porque vemos que de vez en cuando hay algún rifirrafe, pero que solamente son parciales y cortos en el tiempo. Y la sensación, aunque hay analistas interesados que lo ven de otra manera, la sensación es que el régimen iraní no está en condiciones de soportar mucho más tiempo la situación, no solamente por cuestiones internas de posibles rebeliones, sino porque con el estrecho de Hormuz semibloqueado o bloqueado del todo según los días, y la falta de suministros y también de contactos con sus socios y aliados, pues está cada vez mermando las fuerzas de la Guardia Revolucionaria.
La dirección de Tecumá, el ente encargado de la rehabilitación de la zona fronteriza de Gaza tras la mortífera invasión de Hamás del 7 de octubre de 2023, publicó el miércoles un informe de progreso para conmemorar los 1000 días transcurridos desde la masacre. Unas 1.200 personas fueron masacradas cuando miles de terroristas cruzaron la frontera en la madrugada. Miles más resultaron heridas y 251 fueron secuestradas y llevadas a la Franja de Gaza. De estas últimas, todas han sido devueltas, vivas o muertas. La dirección estatal opera con un presupuesto de unos 5.700 millones de dólares distribuido a lo largo de 5 años, desde 2024 hasta 2028. A finales de 2025 había gastado 2/3 del total. Según informó la dirección, más del 92% de los residentes de la región han regresado a sus hogares, a los que se han sumado más de 5.000 nuevos residentes. Bueno, estamos hablando de los kibutzim y las zonas aledañas a la Franja de Gaza que fueron destruidas, atacadas durante las primeras horas, se puede decir, de los ataques del 7 de octubre y que tuvieron que ser reconstruidas en gran medida. Esto fue una labor que llevó el tiempo que ha pasado hasta ahora, o sea, unos 2 años y pico. Ahora ya toda esa zona ha sido reconstruida y los habitantes han vuelto a esa zona. Eso es lo principal. Y no solamente que han vuelto en una proporción muy alta, es decir, un 92% después de lo que han sufrido, a mí me parece una proporción altísima. Pero no solamente eso, sino que se han sumado a ellos muchos nuevos, porque estamos hablando de una zona que no es muy poblada, es una zona agrícola con poblaciones tipo kibutz o moshav, es decir, en las cuales igual hay 400, 500 personas como mucho en cada asentamiento de estos, y se han registrado 5.000 nuevos residentes, es decir, de que ha subido en una buena proporción la cantidad de gente que ha decidido ir a vivir a esa zona que ha sufrido tanto y que geográficamente va a quedar en el mismo sitio, pegada a la Franja de Gaza. Y esto es un signo de confianza en que esto no se va a repetir y de confianza en que el ejército y el gobierno de Israel no van a permitir que esto vuelva a suceder. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a todos aquellos que han apostado por volver a esa zona del Negev y ojalá que dentro de poco podamos decir lo mismo de aquellos que se han ido temporalmente de la zona de la Galilea Superior en la frontera con Líbano, que están sufriendo ataques cotidianos de Hezbollah, que no han sufrido el ataque directo como en la zona aledaña a la Franja de Gaza con la entrada de los terroristas, pero que, bueno, tienen bombardeos, como decimos, muy cotidianos, y esperamos que esa zona también logre de alguna manera llegar a una pacificación que permita a las personas que allí viven, que allí tienen su casa, sus familias y toda su vida, porque también trabajan, a muchos son agricultores, han dejado a sus rebaños y a sus cultivos para ponerse a salvo. Digamos, esperemos que pronto puedan volver seguros también a esa zona. El miércoles, la Knesset, el Congreso israelí, votó con 63 votos a favor y 53 en contra una ley fundamental muy controvertida que declara el estudio de la Torá como un valor fundamental del Estado de Israel tras un largo y acalorado debate en el Pleno. Patrocinada por los diputados Moshe Gafni y Yaakov Asher del partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá y respaldada por el partido ultraortodoxo Sas, la medida busca proteger a quienes evaden el servicio militar obligatorio de sanciones y enjuiciamientos. En ausencia de una constitución, las leyes fundamentales de Israel tienen la máxima autoridad legal en el país. El proyecto de ley fundamental superó su primera lectura el miércoles y ahora volverá al comité de la Knesset para su posterior deliberación antes de pasar al Pleno para las 2 votaciones finales que lo convertirían en ley.
El proyecto de ley forma parte de la iniciativa legislativa más amplia de los partidos ultraortodoxos para preservar las exenciones masivas del servicio militar para los estudiantes de escuelas rabínicas, elevando el estatus del estudio de la Torá. Existe una medida paralela para proteger a los actuales evasores del servicio militar de la aplicación de la ley penal. Un anterior proyecto de ley de reclutamiento, respaldado por la coalición e impulsado por el presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, Boaz Bismuth, fue archivado en mayo en medio de un punto muerto entre los partidos ultraortodoxos y los miembros de la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu. La coalición retiró brevemente el proyecto de ley sobre el estudio de la Torá de la agenda de la Knesset el miércoles por la mañana sin dar explicaciones, para luego reincorporarlo horas después. Hubo oposición interna de última hora dentro de la coalición, incluyendo a diputados del partido gobernante Likud y del partido sionismo religioso del ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, lo que generó dudas sobre si la coalición contaba con el apoyo suficiente para impulsarlo. Bueno, aquí quiero aclarar una cosa porque es realmente importante. Esto, para que entre en efecto, tiene que aprobarse como ley fundamental. Y en Israel existen muy pocas leyes fundamentales. Repetimos, no hay una constitución, por lo tanto se conservan las leyes que se van aprobando, que se pueden modificar, pero luego hay una decena o docena de leyes que son fundamentales y que deben aprobarse con una mayoría de 2/3 de la Cámara de los Diputados de la Knesset, con lo cual pues necesitarían, si la Cámara tiene 120 diputados, necesitarían 80. Esto a mí me parece totalmente inviable en la Cámara actual. Y tampoco me resulta comprensible que esto alguien piense que va a salir adelante, incluso si hay elecciones, porque ya se ha visto que en Israel pues han habido en los últimos años muchas elecciones, pero las tendencias generales están bastante claras y nunca suponen mucho más de lo que actualmente hay en el gobierno o en el propio Congreso. La representatividad de las facciones es más o menos la misma. A veces bailan de un partido a otro, pero dentro del mismo campo o campamento, ¿no? Es decir, dentro de la coalición de gobierno o en contra de la coalición de gobierno. También otra característica es que estas leyes fundamentales no son votadas generalmente o casi nunca por los partidos árabes, que suponen más o menos 15 de los, como mucho, 15 de los asientos de la Cámara. Por lo tanto, a mí me resulta, me parece esto nada más que un ejercicio para ganar tiempo y para que Netanyahu quede bien con sus actuales socios de gobierno de los partidos ultraortodoxos, decir, ven, vamos a poner esta ley a voto y con esta ley pues ya quedarán exentos los alumnos de las escuelas rabínicas, de las yeshivot, del servicio militar, porque se equiparará esto a cumplir con el país en el servicio militar, que es algo que me parece que es totalmente ajeno a la voluntad y a la historia propia de Israel. No olvidemos que los partidos ultraortodoxos, entre los dos, es decir, el partido que representa a los ultraortodoxos ashkenazíes y sumado a ello el de los ultraortodoxos sefardíes, en general no llegan a suponer más del 15%, entre el 15 y el 20% podemos decir, de la población que vota en Israel, así que no creo que esto salga adelante porque es una medida que incluso, no está muy en la línea del propio partido Likud que gobierna bajo el mandato de Netanyahu. Muchos de los miembros de este partido no están de acuerdo con esta situación de que algunos estén exentos del servicio militar porque estén aprendiendo a rezar de alguna manera, ¿no? Así que
también esta es una maniobra de ganar tiempo. Antes hablábamos de la maniobra de ganar tiempo del propio presidente Trump con estas negociaciones con Irán, que parecen que se mueven, pero que en realidad apuntan hacia un horizonte muy poco fiable. Y también esta iniciativa en el Parlamento israelí, yo creo que no va a llegar a nada, pero va a retrasar unos meses, lo suficiente para que haya elecciones, lo suficiente para que los partidos ultraortodoxos sigan apoyando al partido de Netanyahu y no a ningún otro partido de la oposición que actualmente lidera, digamos, Lapid, pero que hoy en día hay más nombres en disputa para quien podría encabezar una alternativa a un gobierno de Netanyahu. 2 personas murieron a tiros la noche del miércoles al jueves en incidentes separados en medio de una prolongada crisis de delincuencia violenta en la comunidad árabe israelí que se ha cobrado 9 vidas esta semana, 4 de ellas en un lapso de 24 horas entre la mañana del miércoles y la mañana del jueves. Una persona murió a causa de un disparo en Haifa y otra en la ciudad árabe de Reiné, al norte del país. La policía afirmó que los tiroteos fueron casos criminales y no estaban relacionados con actividades terroristas. La violencia comenzó poco después de la medianoche, cuando la policía israelí y los servicios médicos informaron que un joven de 18 años había muerto a tiros y otros 2 habían resultado gravemente heridos en Haifa. Los medios de comunicación hebreos identificaron a la víctima como Jonathan Houri, un árabe cristiano de 18 años, residente de Haifa. Bueno, esto es una noticia que en Israel se entiende mucho más que fuera, ¿no? Porque primero fuera de Israel hay mucha confusión cuando se habla de árabes en Israel, se los denomina muchas veces como palestinos y hay una diferencia esencial, que los árabes israelíes son ciudadanos israelíes con absolutamente todos los derechos, no solamente votan, sino que participan en todas las actividades del país, aunque no están obligados, es lo único que los diferencia, no están obligados a servir en el ejército, aunque en los últimos años especialmente cada vez hay más árabes, tanto cristianos como incluso musulmanes, que sirven en el ejército de Israel. Pero evidentemente toda población y todo segmento de población tiene sus problemas específicos y dentro de los árabes israelíes al parecer hay una fuerte implicación de grupos mafiosos. En su momento estaban muy vinculados al tráfico de drogas, etcétera, y que, bueno, actúan en todo el territorio de Israel porque al ser árabes israelíes se pueden mover libremente por todo el territorio, a diferencia de los árabes de los territorios de la Franja de Gaza o de Cisjordania, ¿no? Que sobre ellos hay más controles. Esto ha llevado a un incremento de los casos criminales y en los últimos tiempos a la formación de mafias, es decir, grupos de delincuentes muy organizados y que desarrollan o llevan a cabo guerras internas tipo aquellas que hemos visto en las series americanas sobre los años 20 en Chicago, que tienen que ver con ajustes de cuentas, con tráfico de drogas y tráfico de armas y de otros elementos que resultan muy rentables en una situación como la que se vive en Israel. Así que es una desgracia, pero también queríamos mencionarla porque es parte de la realidad de la sociedad israelí ahora. Así finalizamos el informativo de Radio Sefarad, donde les esperamos con más noticias en una próxima edición.